decidí explicar más como tuberculosis urogenital, que incluye, ¿no?, a la tuberculosis renal, y me enfoqué más en el riñón. Está Perfecto. abreviado. Ya, Perfecto. gracias. Esa es la abreviación UGTB para cuando veamos más adelante. Voy a hablarles un poco de la historia, la epidemiología, definición, causas, fisiopatología, patogenia, diagnóstico, tratamiento y un caso clínico. En la historia tenemos principalmente a Robert Koch, que identificó al Mycobacterium tuberculosus, y más adelante tenemos a Albert Calmette y Camille Guerin, que fueron los que dieron una solución frente a esta enfermedad, descubriendo la vacuna que llevaría su mismo nombre, Bacillus Calmette-Guerin, BCG. Ahora, para la epidemiología, quiero que tengan presente de que he usado primero una epidemiología respecto a la tuberculosis, porque es así como encontré cómo se refería al ámbito mundial, y que nos dice que en el mundo, según cuáles son los países que tienen bastante cantidad de casos, serían India principalmente, donde se ven más o menos 1 millón de casos de tuberculosis, seguido de Indonesia, China, y los demás países que pueden ver acá, ¿no? Eso no significa que en los otros países no haya, sino que una mayor incidencia se encuentran en estos, ¿no? Podemos observar también el continente africano, bastantes países afectados. Ahora les voy a mostrar unos gráficos que también nos muestra este artículo que encontré de un reporte de tuberculosis. Nos dice la tendencia global estimada sobre la velocidad de la incidencia de tuberculosis. Sería la línea azul, que sería por 100.000 personas al año, se ubicaría más o menos 165. Y esta línea negra nos identifica los casos nuevos, ¿no? La incidencia serían los casos nuevos también, pero ¿cuál es lo que estima la OMS? Sería esto, que sí se ve una ligera depresión, o sea, sí estaría controlándose esta enfermedad. Pero también hay muertes, y esta sería la línea de muertes de tuberculosis desde el 2000 al 2019, donde se ve también que sí hay una disminución, más o menos de 2.5 millones de personas al año en el 2000 y 1.2 millones, podríamos decir, o sea, una gran disminución. Y acá vemos esta importante población que son las personas VIH positivas, que también es un número importante a considerar. Respecto al ranking mundial, tenemos siempre la lista, ¿no?, de cuáles son las enfermedades o las 10 principales enfermedades que causan mayor mortalidad. Y se ubica dentro de estas la tuberculosis. Sin embargo, es la primera causa de muerte que tiene a un único agente infeccioso. Respecto a cómo afecta a los varones y mujeres y a los niños, tenemos, según el informe hasta el 2019, donde de 10 millones de personas que se enfermaron con tuberculosis, que es un número bastante alto, 5.6 millones fueron hombres y 3.2 fueron mujeres, que sería lo que a los varones les está afectando al doble con respecto a las mujeres. Y a los niños es
1.2 millones. ¿Y cuántas murieron en este mismo año? Bueno, fueron 1.4 millones y de las que se incluyen, con VIH sería 208.000. Ahora enfocándonos ahora sí en la tuberculosis urogenital, nos dice que de 10 millones de pacientes con tuberculosis, ¿cuántas tienen tuberculosis extrapulmonar? Extrapulmonar significaría que ha pasado a otros órganos aparte del pulmón, ¿no? Que es la principal fuente a la que llega este microorganismo y donde un gran porcentaje sería dentro del extrapulmonar a la urogenital, tuberculosis. Entonces, más o menos lo he resumido que los pacientes con TB extrapulmonar, donde sería un gran porcentaje de la urogenital, serían 1.5 a 4 millones, o sea, más o menos entre este rango serían las personas del total de tuberculosis que son quienes tienen urogenital tuberculosis. Y respecto a quiénes más afecta, el 60% afecta a adultos jóvenes. Eso quiere decir que son personas de 20 a 40 años, según el diccionario médico. Ahora hablemos de la definición. ¿Qué es la tuberculosis urogenital? Tenemos esta del diccionario médico. Dice, es una infección crónica del aparato urinario, provocada por diversos tipos de micobacterium. Es siempre secundaria a una infección primaria en otro órgano, habitualmente el pulmón, con un tiempo de latencia medio de 8 a 10 años. Sin embargo, he visto otra literatura que menciona que no necesariamente puede haber tenido una infección primaria, sino simplemente pudo haber llegado al riñón y producirse la tuberculosis urogenital. Ya. Ahora, ¿qué es un poco para aclararnos más acerca de la tuberculosis urogenital, les presento estos dos cuadros que nos cercan más a qué son, a qué órganos incluyen. La tuberculosis extrapulmonar sería, cuando se va hacia otros órganos como los ganglios, la pleura, los huesos, las meninges y el tracto urogenital. Y hablando específicamente de la urogenital TB, afecta a los riñones, que es lo que más nos interesa hoy, el uréter, la vejiga, la próstata, trompa de falopio, el útero, cuello uterino, pene, testículos, epidídimo, conductos deferentes, etc. Ahora vamos a hablar de las causas. Tenemos estas tres principales, que se incluyen, todos estos micobacterium se incluyen dentro del complejo de Mycobacterium tuberculosis, que sería Mycobacterium tuberculosis, abreviado MTB, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanus, Mycobacterium caprae, Pinnipedi, Microti y por último el Bacillus cameterim, donde estos tres primeros son los que causan el 98% de las infecciones, ¿no?, en los humanos. Acá me gustaría resaltar, ¿no?, que también, como vimos en la epidemiología, el continente africano es un continente bastante afectado. Está presente aquí en el causante, ¿no?, del Mycobacterium africanus. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a padecer de la tuberculosis urogenital? Principalmente tenemos estos tres, que es el trasplante renal, VIH, insuficiencia renal crónica o los pacientes que se realizan diálisis. También podemos ver otros factores como diabetes, abuso de alcohol y sustancias, personas que no tienen vivienda y, desnutrición también.
Ahora vamos a entender un poco cómo se desarrolla la enfermedad a través de la patogenia. Acá vemos que va a ingresar aerosoles con el bacilo hacia una persona y va a llegar a los pulmones, donde aquí puede que ocurran estos factores aquí, ¿no? En este cuadro se puede ver un poco más, ¿no? La secuencia o algoritmo, como podríamos decirlo, donde esto sería la entrada del bacilo a los pulmones y puede que se produzca una exposición primaria por la inhalación de este Mycobacterium. Sin embargo, puede que por el aislamiento de un de los mecanismos de defensa, ¿no? Como los monocitos, linfocitos, hagan que maten al microorganismo y hasta ahí nada más se quede. Eso significaría que no habría una infección, o sea, no pasaría por otras vías a otros órganos. Pero puede que no suceda eso y solamente lo aíslen y se forme una necrosis gaseosa, que sería este punto celeste, conteniendo al bacilo, a los bacilos adentro. Y esta sería una tuberculosis latente, que sería, por ejemplo, los, los siguientes cuadros, ¿no? Vemos que de una primaria exposición pasa a una primaria infección, luego sería la tuberculosis primaria, ¿no? La primera vez que la persona tiene tuberculosis y acá nos explica a qué órganos afecta. Luego puede ser que la tuberculosis primaria sea compleja, donde vemos el foco de Gauss, ¿no? Que incluye linfadenitis, linfangitis y nos da un examen IgRA positivo. Ya. Ahora aquí nos separa a tres posibles casos donde las personas, de todas las personas que estén en este caso, del 1 al 5%, pueda que tengan una localización solo esté localizado, ¿no? Eh, puede ser, puede ser que se produzca acá, como nos dice, neumonía, puede que haya cavidades y haber inflamación debido a la presencia de los granulomas. Y también nos muestra acá que el mayor porcentaje se vería con una tuberculosis latente, que sería este caso, ¿no? Que se encuentra dentro de la necrosis gaseosa, esperando a que bajen las defensas de la persona o en el caso de las personas que contraigan el VIH. Si se produce eso, ya, bueno, hay un periodo que puede ser de 40 a 50 años, más o menos, que bajen las defensas de la persona y entonces es ahí donde se produciría una reactivación dando una tuberculosis secundaria, ¿no? Donde otra vez una reinfección de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque, bueno, acá lo vamos a ver más porque se da en la fisiopatología. Vemos aquí que hay, primero se ha infectado el pulmón, pero del pulmón tiene dos vías para el bacilo. Una vía hematógena y vía linfática, que la vía linfática no es muy mencionada. La vía hematógena nos dice que es una vía muy favorable para este bacilo debido a que el oxígeno baja, ¿no? Entonces tendría una presión que lo haría ir solamente a través del flujo sanguíneo y llegaría fácilmente al riñón. Y también, como vemos, los ganglios linfáticos sí es posible que llegue también al riñón por esta vía. Ya, ahora, una vez que está el riñón, en el riñón, vamos a explicar por sus partes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Primero el bacilo va a estar concentrado en forma de un granuloma, como vimos anteriormente, o sea, como un concentrado de linfocitos y todo eso conteniendo al bacilo.
va a estar adentro del capilar glomerular y va a estar latente por 40 años más o menos. Luego de que haya una bajas defensas en la persona que tiene esta infección, se va a romper este granuloma, como podemos observar acá, se rompe y eso daría lugar a que se liberen estos bacilos. Por eso es que los bacilos recorrerían el tubo contorneado proximal y llegarían hasta el asa de Henle. En el asa de Henle también se ve que el granuloma va a salir y va a producir daño y va a continuar hacia las papilas renales y luego va a ir por las vías urinarias. Y ya sería cómo se produciría la tuberculosis urogenital. De frente me paso al diagnóstico porque aquí una forma de diagnosticar sería a través de la clínica, pero en realidad se recomienda usar todas las vías que se tengan para diagnosticar, tanto clínica, tanto pruebas de laboratorio, imágenes, ¿no? Todo lo que se pueda hay que usar y ser bastante cuidadosos con todos los pacientes que tengan algún daño renal, dolor en la parte baja, ser bastante cuidadosos para tener esta enfermedad presente, ¿no? Hay que descartar, creo, primero, no sé, si es que vemos algún paciente con alguna posible falla renal, hay que descartar esta enfermedad de tuberculosis urogenital. Por ejemplo, vemos que puede hacer que haya este diagnóstico, ¿no?, de cistitis y que es recidiva, o sea, que no responde al tratamiento. ¿Eso qué significa? Que tiene disuria, polaquiuria, nicturia, leucocituria, hematuria. Y bueno, eso nos llevaría a sospechar bastante al diagnóstico de tuberculosis urogenital debido a esta triada, ¿no?, que nos comentó el profesor antes, que es importante que nos la aprendamos bien porque nos remarcó el hecho de que si se presenta orina ácida hay que descartar tuberculosis, así recuerdo que dijo exactamente, pero también hay que ver que la orina sea piúrica, o sea que tenga pus, y eso me parece un signo muy importante, que es un poco raro, que a veces no entendemos, pero ahora con esto podríamos entender más, ¿no?, que es la orina aséptica. ¿Qué significa? Que aséptico, que estaría limpio, significa que no habría microorganismos en la orina y sí hay leucocitos. Ya, y volviendo, ¿no? Eso podríamos ver en el paciente. Sin embargo, también podríamos ver a modo de una exploración física en el pene, podríamos ver el epidídimo que se encuentra grande, duro y frío. Eso también podría indicarnos. Y otro que podría ser lumbalgia, ¿no?, el dolor en la parte baja, persistente. Eso no indicaría solo quizás algún problema de la columna, sino también podría ser tuberculosis urogenital. Y como les había mencionado, hay que tener bastante cuidado con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque son síntomas que son atípicos, ¿no?, que podría presentar cualquier infección urinaria, pero no se trataría de eso, ¿no? Ya, ¿cuáles son los síntomas que podríamos ver? Malestar general, también fatiga, sudoraciones nocturnas, anorexia y dolor en la espalda, en los riñones, básicamente. Y también tenemos esta otra exploración física que sería a través de la evaluación de la próstata, ¿no? A través de este método podríamos observar nódulos irregulares y hemospermia, o sea, semen con sangre. Y eso nos daría indicios de que se trata de una tuberculosis vesicular y de próstata, ¿no? No solamente sería del riñón, sino también ya está llegando más abajo.
que pudo haber llegado vía hematógena o linfática. Pero, ¿cuál es lo que todos nos recomiendan en los libros para diagnosticar a la tuberculosis? Primero está esto, ¿no? Esta tinción para identificar a los bacilos. Tinción Ziel-Nielsen, que significa que usa dos tipos de tinción, que es la fucsina, luego usa el alcohol y por último el azul de metileno. Y como es ácido alcohol resistente, es un alcohol con bastante resistencia, o sea, tiene ácido clorhídrico. Y por eso es que vamos a ver que la primera tinción va a sobrevivir a la última en los bacilos de Koch, ¿no? Que sería la fucsina. Por eso lo moradito sería el diagnóstico de que se trata de tuberculosis. El identificar una tinción morada frente al azul nos lograría este diagnóstico. Y nos dice que detecta bacilos de resistencia primaria y secundaria. Otro método para diagnosticar sería a través del cultivo. Este cultivo conocido que sería Lowenstein-Jansen, que nos muestra así, ¿no? Como unos cuerpos parecidos a unos hongos de color amarillo. Doctora, ¿y ese cultivo cuántos días demora? Ahí continúa. Ya, creo que, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 30 días o algo así. Sí, No está leí bien. esa parte ahora. 28 días más o menos. A Ya. partir de la tercera semana empieza a crecer algo. Ya, gracias, profesor. Ya está bien. Ya, pero la OMS no nos recomienda por esos tratamientos, por esos diagnósticos gold estándar. ¿Qué es lo que nos recomienda la OMS? Que usemos las pruebas rápidas moleculares. Estas de aquí, ¿por qué? Bueno, Expert-MTB-RIF, Expert-Ultra y TrueNat. Porque no solo identifican al bacilo, sino también identifican que sean resistentes a la rifampicina. Y acá, según este estudio, nos dice que el Expert Ultra tiene mayor sensibilidad y menor especificidad que la Expert MTB-RIF para la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, las dos son muy buenas, tienen buenos resultados. Ahora vamos al tratamiento. Sabemos, bueno, hemos oído bastante de estos medicamentos, ¿no? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol. Rifampicina, isoniazida, bueno, es un tratamiento que consiste en que en 2 meses se le va a dar estos cuatro primeros medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, y luego en 4 meses, no sé si dije bien que en los primeros 2 meses se le da rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol. Me confundí, creo, y dije 4 meses. Ya, o sea, van a ser 6 meses en total, donde se le daría en los primeros dos estos 4 fármacos y en los 4 siguientes solo se les daría estos 2. Y aquí algunas notas, ¿no? Que si hay un mayor compromiso renal, o sea, insuficiencia renal crónica avanzada, tendría que durar el tratamiento de 9 a 12 meses. Y en el caso de las personas con VIH se cambia la rifampicina por rifabutina. Pero eso no es el único tratamiento o forma de curar a esta enfermedad. También tenemos el tratamiento quirúrgico cuando afecta todo el riñón y se le tendría que extraer. Vemos que puede haber aquí hipertensión y obstrucción de la unión piel-ureteral y se recurre a este método. También podemos hacer una nefrectomía, creo que me falta la R, nefrectomía que puede ser total cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 15 milímetros por minuto y o puede ser parcial cuando se ubica en los polos renales. Eso facilitaría que solamente se queme, por así decirlo, esa parte del riñón. Ahora vamos al caso clínico. El caso clínico que encontré
es de México del año 2010. Nos dice que es una mujer de 30 años y niega tener convivencia con una persona enferma con tuberculosis. Ya. Acá vemos que inició su padecimiento con malestar general, tos seca, disnea, disminución de peso de 30 días de evolución y que ingresó al hospital por la exacerbación de estos síntomas. Aparte presentó artralgias, escalofríos y fiebre. En la exploración física, diaforesis, o sea, sudoración extrema y palidez. Y esto es importante, que en el abdomen dice que presenta una masa palpable en el hemiabdomen derecho. La frecuencia cardíaca 133 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18, tensión arterial 83/53 y la saturación de oxígeno en un 94%. Sigamos viendo qué es lo que tiene según las pruebas. Vemos aquí en el ultrasonido esto de aquí, que sería una dilatación ureteral, o sea que se ensanchó más de lo normal. Y en esta tomografía se observa al riñón mucho más grande. Y el examen de laboratorio nos dice que tiene una hemoglobina de 6.3 gramos sobre decilitros. El nitrógeno úrico es de 28.3 miligramos por decilitros, cuando debería ser máxima hasta 20. La creatinina está un poco alta. La saturación de transferina está al 10%, o sea, está baja. Salió cero negativo a VIH de tipo 1 y 2. Y con respecto al examen de la orina, vemos una glucosa negativa, hemoglobina positiva, proteínas positiva, esterasa leucocitaria positiva y leucocitos mayor a 61 por campo, lo que sería la orina séptica, ¿no? Acá vemos más imágenes, ¿no? Me voy a centrar, para no aburrirlos, en esta tinción Ziel-Nielsen, que saldría positiva, y también vemos la patología granulomas con una necrosis gaseosa. Entonces, podríamos decir que algo tiene en el estómago, ¿no? Por la masa palpable. Eso significaría, según la tomografía, que lo que sería la masa palpable sería el riñón, que ha crecido de tamaño. Y su frecuencia está alta, ¿no? Frecuencia cardíaca está alta, 133 latidos, creo que máximo podríamos decir 100, saturación baja y tensión arterial baja. Y respecto a los exámenes de laboratorio, esto sería normal, ¿no? Porque en las personas que tienen problemas renales tienen anemia, ¿no? Entonces, eso estaría confirmando este nivel de hemoglobina. Y también vemos problemas a nivel del contenido de creatinina y la orina séptica, ¿no? Por eso llegamos a esta conclusión, que se identificó hidronefrosis, ¿no? El riñón grande, la dilatación del sistema colector, lo que vimos, y pérdida de la función renal, por lo que se realizó nefrectomía. Como no funciona un riñón, aquí se observa más. Aquí en esta imagen se observa que este riñón no funciona. Por eso se decide hacer la nefrectomía de ese riñón. Y la histopatología mostró micobacterias ácido-alcohol resistentes. Obviamente, ya lo vimos aquí, con la tinción Ziel-Nielsen. No se ve muy bien aquí, pero lo que señala la flecha sería la fucsina, ¿no? Granulomas, si se ven, con células gigantes tipo Langas y necrosis gaseosa, por lo que se diagnostica tuberculosis renal y se debe hacer el tratamiento antifímico que ya conocemos. Eso sería, profesor y compañeros. Gracias, doctora. Muy importante toda la revisión que ha hecho la doctora.
Vemos que ahí en el caso clínico que ha terminado este paciente hasta en nefrectomía, ¿no? Un paciente por una tuberculosis renal, imagínense que acabe un paciente por una tuberculosis en nefrectomía, es algo pues desastroso, ¿no? Y siempre la sospecha diagnóstica siempre tiene que estar presente, como mencionó la doctora, la tríada de Colombino o las infecciones urinarias que no recurrentes, que no responden al tratamiento, ¿no? En este paciente se ve, pues ahí la doctora le ha hecho que ya el diagnóstico, en este caso clínico, ha sido postquirúrgico, ¿no, doctora? Me parece que decidieron hacerle la nefrectomía cuando se dieron cuenta de que al realizar los exámenes un riñón no funcionaba. Ah, ya, ese Sería es pre. renograma. Ah, ya, ese es en el renograma. Sí, en esta imagen, ¿no, doctor? Sí, no capta, pues uno no más capta, ¿no? Un riñón no me Sí, aparece. Ah, ya, o sea, en función al renograma es que ellos deciden hacerle la nefrectomía, ¿no? sí, sí, Mm. decidieron hacerle la No, no nefrectomía. tenía no tenía BK ni cultivo de orina, nada, ¿no? Sí, tenía BK según el examen de la tinción Sil-Nielsen. Pero ese es de tejido ya histológico. Ajá. Pero eso ya, o sea, eso fue ya después de Ah, claro, este sería después de la extracción. después de la extracción, ¿no? Antes no tenía, ¿no? Claro, 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 sí, antes no. pues ese no tenía, pues, ¿no? A ver, ¿puedes poner la tomografía otra? Como mencionó la doctora, esta lesión pues aparece en el parénquima, ¿no, doctora? Ahí es el primer lugar donde llega y luego se puede extender al uréter, a la vejiga, ¿no? Invadirlo y puede ocasionar pues reacciones inflamatorias a nivel del uréter, a nivel de la vejiga y eso puede causar hidronefrosis, ¿no? El riñón se dilata, los cálices se dilatan por esta afección en los uréteres, ¿no? Y ya puede, pues, al riñón ya llevarlo a un daño irreversible. Entonces, siempre debemos sospechar en tuberculosis. Acá vemos ahí en la ecografía también bien una dilatación del uréter, ¿no, doctora? Sí, sí, doctor. Ahí ven una dilatación del uréter. O sea, la infección en sí de esto empieza en el parénquima y del parénquima puede caer al uréter, a la pelvis, a la vejiga. Y ahí ocasiona más daño todavía. Entonces, la idea es pues que no llegue a esto. Siempre debemos sospechar de la tuberculosis. Siempre Sí. debemos tenerlo presente como un diagnóstico diferencial. Bueno, en nuestro medio yo he visto 2, 3 casos de tuberculosis en el hospital. He visto, sí, que hacen fiebres y le hacen todos los estudios y no le encuentran nada, ¿no? Sobre todo en estadios iniciales, le hacen un uroten y por ahí pues encuentran alguna alteración en el uréter, en el parénquima renal, ¿no? Lo que yo sí he visto es que hicimos un paciente con BK, de suerte salió un BK positivo en orina y luego le hicieron el cultivo y salió pues esto, salió salió el positivo, ¿no? Sí. Mm. No sé si hay algún comentario de sus compañeros. Doctor, una pregunta. En su caso clínico de la compañera, sale que hay hemoglobina baja, pero Ay, creo que el otro riñón sí está funcionando. ¿A qué se puede deber la hemoglobina baja? y aparte de, a ver cuánto tiene, 26 tiene, ¿no? De urea creatina, pero ya es un paciente ya con creatina en 2,31, ¿ah? Ya es un paciente con 2,31 de creatinina, ya tiene un daño renal crónico, ya. Claro, el otro riñón puede compensar, ¿no? Debiera compensar, pero acá se ve que la creatinina está en 2,31, ya tiene un daño crónico, ya. Es un pacientito ya crónico. Mm. Saturación de transferrina también 10%, ¿no? No figura la doctora el volumen corpuscular de la hemoglobina, ¿no? No lo precisa, ¿no? Hemoglobina dice 6.3. Ya, y el volumen corpuscular no lo precisan, Ah, ¿no? ya. No sé, creo que puedo verlo acá.
A ver, volumen corporal medio. No, no lo veo. Volumen corpuscular medio. Ejercicios. No está. No, no está, ¿no? No. Claro, volumen corpuscular medio puede ayudar ahí a diferenciar si es una anemia, de repente puede tener otros factores, puede tener otro tipo de enfermedad, ¿no? La anemia microcítica pues se desarrolla una enfermedad por pérdidas, ¿no? Y la anemia normocítica más que todo por la enfermedad renal. Eso es en base al volumen corpuscular medio. Claro, pero parece más que fuera un daño renal crónico, ¿no? La saturación de transferrina está alta, ¿no? Está baja, 10%. Lo normal es de 17 a 47. ¿Y cuánto tiene ahí? ¿Cuándo veo bien? 10. 10%. O sea, está baja por Sí, debajo del valor normal. sí está baja. Saturación de transferrina baja, ¿no? Puede ser por déficit de hierro. Si tiene valores bajos de saturación de transferrina, puede ser por déficit de hierro. Claro, se Claro. relaciona un poco por la anemia, ¿no? Ajá, puede tener déficit de hierro, que tenga otra cosa más, ¿no? Claro, volumen corpuscular medio hubiese ayudado. Ahí, según la saturación de transferrina baja, indica déficit de hierro. Puede ser, sí puede ser. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, no se olviden siempre tener presente pues la triada de Colombino. Esa es pregunta del examen para el internado o la residencia. Siempre sospéchenlo. Siempre hay que, pacientes que tienen reacción de orina ácida, siempre hay que sospechar en esto, en la tuberculosis renal. ¿Quién es la delegada, la doctora delegada? Un favor, a ver, para conversar. Doctor, sí. Doctora, mañana yo estoy saliendo bueno, hoy día tengo guardia en la noche.